Somos seres experienciales y la sutil sustancia de nuestra experiencia se fragua en nuestro cuerpo. En el cuerpo vivimos sensaciones, sentimientos, pensamientos y también la presencia de lo trascendente. El cuerpo es el laboratorio a través del cual el alma se expresa y experimenta. Un regalo material para nuestro personal y singular viaje a Ítaca. La residencia de lo biológico, lo hormonal, lo instintivo, nuestro santuario. En el cuerpo nos confiamos a la gran inteligencia que lo gobierna, como refinamiento y logro de milenios y milenios en los que nuestra especie ha preservado y hecho evolucionar la vida. El cuerpo es la casa de la vida y el legado primordial de nuestros padres y nuestros ancestros, que a través de él nos entregan una vasta y útil información. El cuerpo no se cuestiona a sí mismo, sigue las reglas de su propia naturaleza. Nosotros, con nuestra voluntad, tratamos a veces de dirigirlo a la medida de nuestras ideas, que no siempre están en consonancia con sus necesidades. ¿Acaso el cuerpo está disconforme en ser como es? ¿Acaso está enemistado con sus enfermedades, cuando en realidad él mismo las crea, las acoge y hasta las lleva hacia la propia muerte? ¿Acaso el cuerpo está en contra de sí mismo? El cuerpo es feliz cuando es apreciado y respetado, cuando es mimado y cuidado, cuando lo habitamos con gratitud, como una casa en la que damos nuestro toque personal y la convertimos en reflejo de lo que somos. Todos tenemos la experiencia de ir a la casa de un amigo o una amiga y descubrir complacidos que el espacio que habita le cae bien, le calza, o al revés, sentir que es un artificio, que con ella trata de parecer otro que no es. La naturaleza tiene prioridad sobre la mente individual, que es una mente más sabia y vasta, en la que podemos descansar. El asunto es sintonizar nuestra mente individual, nuestro pensamiento y voluntad, con la mente natural, con lo que la naturaleza crea y organiza tal como es. El primer paso para sintonizar es escuchar y comprender el cuerpo. El segundo paso es dejarlo vivir en conexión con sus deseos más profundos y con lo que para cada uno es natural y armonioso. Hay muchas formas de sintonizar con el cuerpo. En terapia Gestalt hay un ejercicio que consiste en imaginar que en la silla vacía sientas a tu cuerpo y en la otra sientas a aquel al que llamas yo, la voz dirigente, e inicias un diálogo. Dejas que el cuerpo, en contacto con su realidad, exprese todo lo que necesite hacerte saber. Desde el yo le contestas acerca de cómo lo vives. Después profundizas en el diálogo hasta que sientas que surgen el respeto y el amor y que pueden cohabitar, que van juntos en la misma dirección. Hay otro ejercicio en el cual nos ponemos en contacto con la parte del cuerpo que sentimos doliente o molesta, la reconocemos, la permitimos, la exageramos incluso e imaginamos que nos convertimos en ella. De esta manera descubrimos qué forma tiene, qué tendencia o impulso, a quién se parece cuando se convierte en tu riñón doliente o en tu dolor de espalda o en el rictus de tu rostro. Y también qué te dices, cuál es tu mensaje, qué tienes que aportar, pedir, rogar, exigir, agradecer, reprochar. Quizá, y esta es una dinámica muy común cuando se trata de enfermedad, el miembro doliente o la molestia es una forma de conexión con alguien que no logras integrar. A menudo el cuerpo hace el trabajo que nosotros no hacemos, ama cuando nosotros despreciamos. Ciertos síntomas o enfermedades son intentos de ponernos en consonancia con aquellos con quienes estamos en disonancia. A menudo el cuerpo vive el otro lado de los asuntos que no nos animamos a vivir abiertamente. Nosotros expresamos valor y fuerza, pero el cuerpo se quiebra como un pajarito que tiembla vulnerable y reclama protección. En ocasiones los asuntos son verdaderamente difíciles, por ejemplo, cuando se trata de personas que conviven con graves limitaciones,
enfermedades o deformidades corporales. Hay personas que padecen disminuciones físicas o enanismo o amputaciones o varias deformidades y se observa en ellas el enfado, la pena y las dificultades para sobrellevarlo. También podemos observar la comparación inevitable con la vida que hubieran podido tener de ser otras las circunstancias. También se ve la pelea contra su destino, que toma muchas formas: enfado con los médicos, con Dios, con los padres, con la vida, con uno mismo, o culpas o envidias, exigencias, derechos. Al final, lo que los contacta a ellos de nuevo con la gran alma es una pregunta lanzada a sus profundidades. Si pudieras realmente elegir, ¿preferirías volver a empezar con otro cuerpo, con otro destino, con otra vida? ¿O elegirías lo que ya tienes? La pregunta es crucial, ya que pone el dedo en el vértice de la autoaceptación o en el de la guerra interior. La persona en contacto con su corazón y tomándose su tiempo, decide lo uno o lo otro a modo de juego interior. Por suerte, al menos la mayoría exhiben un punto de contacto con la realidad y de conexión profunda con su alma y contestan que elegirían lo que ya tienen. Y esta respuesta es la prueba del amor a sí mismos, de que toman lo que la vida les ha traído como un rostro que les toca encarnar. Incluso en personas con disminuciones aparentemente graves, que sufren, por ejemplo, por sus dificultades para encontrar parejas sexuales, surge el amor en algún momento, y el guiño de la vida, que concede a cada uno las oportunidades que necesita para que su alma pueda florecer. Porque el alma florece también a través de las vicisitudes del cuerpo, ya que su mejor y más poderoso amigo es la realidad de cada uno de nosotros tal como es. En una perspectiva de gran apertura interior, podemos llegar a experimentar que todos somos uno y el mismo. Eso quiere decir que en todos y cada uno de los que somos, en todos los seres vivientes, en cualquiera de sus ademanes, conductas y destinos, atinos y desatinos, es posible encontrarnos a nosotros mismos. En la mirada de corazón a corazón el otro también es yo y viceversa, desdibujándose las diferencias. Si en cada ser humano llegamos a reconocernos a nosotros mismos, entonces lo que sentimos como diferentes o nos parecen opuestos convergen y se igualan con nosotros, en otro plano más grande. En este espacio amplio y fresco, nuestra actividad enjuiciadora cesa y la pretensión de ser estrictamente inocentes y buenos resulta inconsistente. Nos volvemos más reales y compasivos, en especial con los que nos parece malo o imperfecto de nosotros mismos o de los demás. Aprendemos a amar lo imperfecto, es decir, lo real. Reconocemos en nosotros todos los rostros del vivir y de este modo crecemos. La vida se expresa en 1000 formas singulares y distintas para cada uno, pero en definitiva, a todos nos anima el mismo latido común, la misma llama, la misma raíz. Con este impulso compartido caminamos la marcha de nuestras singulares y particulares vidas. Cuando hablamos de amar a los que son, podemos preguntarnos, ¿y quiénes son? Y la respuesta es todos, sin excepción, pero muy especialmente los que pertenecen a nuestra alma gregaria. Todos ellos, vivos y muertos, buenos y malos, inocentes y culpables, tiernos y crueles, alegres y tristes, todos aquellos con quienes estamos en resonancia, por el poder de los vínculos y la trama de nuestras raíces, todos los que se encuentran emparentados en una mente común, en nuestra mente común, en nuestro destino común. En la gran alma el corazón se encuentra preparado para cumplir su cometido. Reconocer el corazón desnudo y bondadoso en cada uno, y el sentido en todo lo que es, y quizás también su belleza. En contacto profundo con nuestro lugar tierno y vulnerable, percibimos en todos los demás su lugar tierno y vulnerable. De este modo estamos igualados, de este modo podemos amar a todos los que son tal como son, exactamente así,
y en ellos vernos a nosotros mismos. Algunos exclamarán su desacuerdo y dirán: yo no soy uno con el borracho, con el chulo y el grosero, con el tonto, con el asesino, con el abusador, con el rígido, con el tramposo, o lo que sea que desplacen al otro lado de la verja de lo aceptable en sí mismos. Y en un nivel pueden tener razón, en el nivel de su rol personal, de la vestimenta que les toca. Sin embargo, en un plano mayor actúa el gran motor de la compasión, que nos hace mirar al borracho, al asesino, al abusador, al tonto, etc., y reconocernos en él de algún modo, por lo menos en un modo potencial, y avistar en él el latido común de la vida, y reconocer que en la suerte asignada en el libro de los grandes planes, el misterio creativo, a él le tocó su destino y a nosotros el nuestro. Y que no existe mejor o peor en la realidad. Mejor y peor existen únicamente en nuestros pensamientos e imágenes mentales, en el escenario estricto de las pasiones humanas. Son ideas bellas que unen y reconcilian. Todos los ojos que miran son uno y el mismo. En todos los ojos mira Dios y lo vemos a Él como uno. No hay mejor ni peor. En el siglo XV vivió el monje más famoso de todo Japón, Ikkyu, que era hijo ilegítimo del emperador. Cuando el príncipe de la provincia en la que vivía decidió dar una gran fiesta, lo invitó a él, reservándole un honroso lugar a su lado. El día de la fiesta el monje apareció humildemente vestido. Casi parecía un mendigo, con lo cual el príncipe montó en cólera y lo expulsó. Luego, Ikkyu regresó ataviado con buenas vestimentas y una vez en el palacio se las fue quitando lentamente y las dejó en una silla. ¿Qué estás haciendo?, preguntó el príncipe. Te había entendido mal, pensaba que me habías invitado a mí, pero invitaste a mi vestimenta, así que aquí la dejo. Tanto si miramos las vestimentas que solo simbolizan formas, apariencias y avatares, libretos que nos toca representar, destinos y caprichos, como si miramos más allá de ellas, el misterio creativo, la pregunta es: ¿quiénes son los invitados a la gran asamblea de nuestro corazón? ¿Estamos aún a tiempo de incluir a aquellos que nuestras buenas razones excluyen, que nuestros seductores argumentos rechazan? ¿Podemos invitar a la mesa de los dignos a aquellos que juzgamos a nuestra alma gregaria, regida por su moral y sus leyes, a aquellos que solo fueron olvidados porque su recuerdo resultaba vergonzoso o penoso, a aquellos que creemos que se comportaron mal o nos causaron dolor? Nuestra mente pequeña, que solemos identificar como nuestra voluntad, trata de gestionar el malestar con el tentador recurso del rechazo y el destierro, apartando lo incómodo. Pero la gran alma conoce únicamente la matemática copulativa, lo que une e iguala. En la gran alma todos los que son merecen ser queridos tal como son y tal como fueron. Exactamente así. En primer lugar nuestros padres, ellos son los primeros de los que son, fueren los que fueren sus vestimentas y avalorios. La gran alma es el espacio del corazón a corazón, de la estricta perfección de las cosas. En ella somos uno. En el alma gregaria no somos uno, sino diversos. En ella luce nuestra identidad personal y es el espacio de las pasiones humanas, de la apertura y de la contracción, de la ternura y la violencia, ya que nos gobierna el imperativo de estar unidos, de amar y ser amados, de cuidar y ser cuidados, de desear y temer. En esa alma gregaria devienen todas las complicaciones de los vínculos y las relaciones. Es el lugar del dolor y de todo lo que hacemos para protegernos del mismo, bajo el despótico destino de mamíferos y seres vinculares que somos los seres humanos. No somos ranas ni cocodrilos, no solo tenemos un cerebro límbico e instintivo, sino uno emocional y relacional. Y además vivimos en un universo racional y pensante. Con esta urdimbre biológica básica quedamos sumergidos en esa alma gregaria,
encarando y gestionando nuestras pasiones, nuestros amores y desamores, con la mente pequeña habitual, la cual organiza la vida según filias y fobias, atracciones y rechazos. Nos hacemos partícipes del gran teatro del mundo, tal como debe ser a cada momento, con sus representaciones de gozo y de padecimiento, con sus comedias y sus tragedias. En ella establecemos puentes o límites y tomamos cercanía o distancia con las personas que nos sonríen o nos dañan. El alma gregaria viene creada y definida por lo que vincula a las personas. Siguiendo a Bert Hellinger, a esta alma gregaria, que también puede ser comprendida en un sentido arcaico como horda, colectivo o de supervivencia o conciencia común, pertenecen el hijo junto con sus hermanos, incluidos aquellos que no llegaron a nacer o murieron pronto, o fueron dados en adopción, o bien los padres simplemente se deshicieron de ellos. Los padres y también sus hermanos, o sea los tíos, incluidos también aquellos que no llegaron a nacer, o murieron tempranamente o fueron entregados. Los abuelos y ocasionalmente los tíos abuelos, cuando hubo hechos con mucho peso o gravedad en su vida, y aún los bisabuelos u otros anteriores en una línea ancestral sin fin. Sin embargo, por las consecuencias para los posteriores y sus implicaciones en destinos difíciles y guiones de vida desgraciados, resultan cruciales 3 o 4 generaciones, o todavía más si acaecieron hechos especialmente importantes, desarreglos, secretos o sucesos graves como crímenes o culpas, u otros destinos especiales. También forman parte todos los que hicieron lugar para otros, por ejemplo, las parejas anteriores propias de los padres, los abuelos, cuya separación o pérdida abrió el horizonte para una pareja posterior, con la propia rama de vida que desplegó, con lo cual algunas personas vinieron a la vida con la concurrencia de que una pareja anterior de los padres o abuelos perdió su lugar. Todos aquellos por cuya ganancia otros tuvieron alguna pérdida o viceversa, por ejemplo el caso de los que conservaron la vida ocasionando que otros la perdieran, en la guerra por ejemplo, o quizá la familia recibió una herencia o beneficio importante, o al revés, un perjuicio serio por la muerte, enfermedad o sacrificio de otra persona, o por una persona del propio sistema. También pertenecen a este colectivo aquellos que fueron víctimas en manos de alguien de nuestro sistema familiar, recibiendo un daño grave o la muerte. No es difícil imaginar que los hechos violentos y la imagen de las víctimas quedan atadas de esta manera inquietante al victimario y las personas de su sistema familiar. Para encarar las potenciales consecuencias trágicas y la cruda energía que propician, y que todos consigan lograr la paz, se requerirá la compasión, el reconocimiento y los buenos sentimientos del grupo familiar hacia la víctima y su grupo familiar. Asimismo ocurre cuando alguien del propio sistema recibió la muerte o un daño grave de una persona de otro sistema. En este caso el asesino o perpetrador también queda vinculado al sistema de la víctima, no solo por la muerte que ocasionó, sino también por el dolor, la desazón, el odio y el rencor que desencadena. Con esfuerzo y tiempo se movilizará un proceso emocional heroico y espiritual para la familia de las víctimas, con el propósito de que algún día puedan darle un lugar de dignidad al homicida y le abran el corazón, y dejen sus actos a su cargo con todas las consecuencias y también su destino terrible en conjunción con el de la víctima querida, de manera que un círculo de fatalidad pueda cerrarse. Para todos los que forman parte del alma gregaria, algo se integra y se apacigua, cuando víctima y victimario logran un reencuentro en el plano del gran alma, para la cual no existe la distinción entre buenos y malos. Y entonces, lo que ya es pasado puede quedar por fin en el pasado, cerrado, perdiendo su tendencia a perpetuarse, atajada la espiral de violencia que presagiaba. Esta idea también es válida para grupos mayores al familiar, como el caso de grupos tribales, religiosos, políticos, nacionales,
con el objetivo de facilitar el camino hacia la reconciliación y la paz, abandonando venganzas y diatribas de trágicos resultados. Esta gran matriz de fuerza y vida que constituye nuestra alma gregaria se encuentra jalonada por hechos que definieron retos vitales para las personas y propiciaron desarrollos o dificultades especiales, todos ellos en conexión con los grandes poderes del vivir, la sexualidad y la muerte. Esta alma gregaria es equivalente a un yo grupal o colectivo, a una especie de conciencia sistémica común. Es como si el grupo tuviera una guía y una inteligencia propia, que está por encima de sus miembros, los abarca y los acoge. Les brinda hospitalidad y pertenencia, y al mismo tiempo los somete a sus propias leyes. El método de las constelaciones familiares permite que se manifieste la conciencia común, y que podamos reconocer las sutilezas e implicaciones desdichadas que actúan en nuestra alma gregaria, a fin de encontrar alivios, superar problemas y potenciar desarrollos para las personas. Lo principal que vincula y conecta profundamente a las personas tiene que ver con el vivir y el morir, con el crear y el destruir, con el cuidar y el devastar, y con todos los sucesos impregnados de ambas atmósferas. Los vínculos más fuertes se crean, pues, mediante la exposición a la vibración de la vida y de la muerte, o a ambas conjuntamente, en el devenir de las personas y en la construcción de su tejido histórico y existencial. En este sentido, los grandes poderes que rigen la vida son dos. El primero de ellos es la sexualidad, imparable y arrolladora, hija primogénita de la naturaleza, con toda su cohorte de asistentes, la ternura, la seducción, el poder, la unión, la trascendencia, el amor, el placer, la intimidad, etc. La sexualidad es la puerta de entrada a la vida. Ella toma a las personas a su servicio como vehículos para que el río de la vida prosiga un curso continuado y lleguen los hijos. Así que a través de la sexualidad se constituye la pareja y se abre el horizonte potencial de los hijos y de la vida, y los hijos, por regla general, se hacen hermanos como frutos de una misma matriz sexual. Más adelante los hijos serán tomados a su vez por la sexualidad. Así quizás vendrán los nietos y la llama de la vida proseguirá, determinando el futuro, encarnándose en otros rostros. Cuando se abren las puertas de la vida, sabemos seguros que ésta se perderá algún día, y durante su transcurso también quedará expuesta a todos los avatares del vivir, a todos sus gozos y sus riesgos. Así que la sexualidad vincula profundamente, y ahí, donde en el sistema familiar se hace presente, abre caminos, inicia esperanzas y relaciones de intimidad, promete la vida, fragiliza el corazón y nos hace también candidatos al dolor y a las pérdidas. El segundo gran poder es la muerte, que franquea la puerta de salida de la vida, inevitable para todos, también con su corte, la enfermedad, la ancianidad, lo accidental, la violencia, la guerra, las adicciones destructivas, etc. Cuando la muerte actúa en los sistemas siempre representa un reto, especialmente en muertes violentas, inesperadas, prematuras, o cuando fallece un joven o un niño y expone a las personas a los desprendimientos y los duelos, a integrar las pérdidas en la vida, a encontrar amparo en el extraño misterio de la vida. Por lo demás, desafía a los seres queridos del fallecido a seguir sujetándose con fuerza a la vida, o bien a ceder al deseo, a veces no muy consciente, de reunirse con él en la muerte. En problemas psicológicos o relacionales graves, o también en asuntos de enfermedades físicas, muchas veces se puede rastrear en su trasfondo emocional una dinámica bastante habitual, que debe ser solucionada para que la vida triunfe ante el dolor que se experimenta o ante la culpa que se siente por permanecer vivo. Es la dinámica en la que algunos vivos se sienten tan atados a los muertos que cruzarían calmos la frontera de la muerte para reunirse con ellos, al buscar soluciones para problemas graves.
¿Cuántas personas deben renunciar a seguir a sus padres a la muerte o a la desdicha? ¿O a sus hermanos o a sus hijos? ¿O a otros seres queridos, dejando de debilitar su cuerpo o de descuidar su propia vida? Sin duda la muerte impone su voluntad y en su presencia sentimos la crudeza del límite de nuestro yo y el temor a perder a los que amamos. La realización de despedidas y duelos es un reto emocional que regala fortaleza y confianza a quienes lo consiguen. Cuando logramos superar nuestras pérdidas, la vida sigue cantando en nosotros para mayor alegría de los que ya murieron. Cuando no lo logramos, coqueteamos y retamos a la muerte, con la secreta esperanza de que nos lleve, para incomodidad y perturbación de los que ya murieron. En nuestra alma gregaria se alinean los vivos y los muertos, y estos últimos son fuente de bendición, esperanza, luz, gracia y bienaventuranza para los primeros cuando éstos los despiden y los recuerdan con amor. Al revés, podemos pensar que son incomodados cuando deseamos reunirnos con ellos antes del tiempo que nos es asignado. Infinidad de culturas tribales encomiendan a los venerados ancestros las bendiciones y el cuidado para los vivos, lo cual sin duda es una idea de fuerza entrañable. De manera que los sucesos más importantes que en el alma gregaria potencialmente afectan a las personas y determinan guiones de vida, y toda suerte de complicaciones, son los relacionados con el curso de la sexualidad o la presencia de la muerte. En general, todo aquello que nos hace vibrar con estos poderes o fuerzas, la enfermedad, la violencia, que amenaza la vida o su integridad, las adicciones, los abortos, los niños nacidos muertos o fallecidos tempranamente, las filiaciones legítimas o ilegítimas, las parejas y los matrimonios, así como los divorcios, las rupturas y separaciones, las adopciones, etc., todos ellos deben ser considerados e integrados. Los dos hechos que más profundamente vinculan en el alma gregaria son dar la vida. Por eso es tan fuerte el vínculo entre padres e hijos, especialmente de hijos a padres, y quitar una vida. Por eso es también tan inevitable el vínculo entre asesinos y víctimas. En ambos casos, además de la sexualidad y la muerte, también tiene importancia el hecho de que se produce el mayor de los desequilibrios humanos posibles en el intercambio entre el dar y el tomar. Los padres dan la vida y no pueden añadir ni quitar nada, y los hijos la reciben plena sin tampoco poder añadir ni quitar nada, y sin la posibilidad de devolverles lo recibido para restablecer el equilibrio. Ante la presión de lo recibido, algunos hijos lo honran, y por lo tanto así a sus padres, haciendo algo bueno con su vida, o entregando a sus hijos lo recibido, en una especie de propiedad transitiva imprescindible en la vida humana para su avance, supervivencia y cultura. Otros, por el contrario, tratan de rechazarlo con la idea de que no fue suficiente o correcto, y justificándose en sus carencias, se ahorran el trabajo de involucrarse con seriedad en su vida y se resisten a dar lo que tienen para dar. En esta posición sufren doblemente. No tomando, no dan, y así se empobrecen y empobrecen a la vida. Entre asesino y víctima, el primero toma la vida del otro y el otro la pierde sin remisión, produciéndose también una gran descompensación. En general, el primero encuentra la paz cuando compensa el desequilibrio poniéndose en situaciones de riesgo o con su propia muerte. Por eso muchos asesinos se suicidan a continuación de su asesinato, porque no pueden soportar la presión del desequilibrio y de seguir conservando la vida cuando se la quitaron a otro. La víctima también se siente conectada al asesino en un destino común que requiere el máximo de entrega a los propósitos misteriosos de la vida, y sabe que en la muerte ambos quedan juntos e igualados como seres humanos. En ello actúa la gran alma. Por tanto, vemos que el intercambio es otro de los factores que vinculan a las personas. Intercambiarlas une y conecta con un destino común,
en especial cuando se rozan y se comparten flujos de alto calado existencial, sexualidad, vida, violencia, emparejamiento o asuntos cruciales, pero también cuando el intercambio es lento y constante y establece entre las personas nexos de amor, lealtad, confianza y pertenencia duraderas. Une especialmente la vivencia de graves desequilibrios entre las personas o grupos, por ejemplo, cuando uno siente que conservan la vida y otros la perdieron, como experimentan a menudo los supervivientes de guerras o de catástrofes, o bien cuando en una familia alguien dio mucho, por ejemplo, cuidando a su pareja enferma y el otro no pudo devolverlo, o bien cuando uno tuvo que renunciar a su religión de origen para casarse con una persona de otra religión, etc. Hay que decir que además del gran alma gregaria o familiar, existen otras almas gregarias con sus respectivas conciencias de grupo. Cualquier grupo, cultura, nación u organización que agrupa personas para los fines que sea, se encuentra recorrida por su propia conciencia, con sus reglas, creencias, lealtades y leyes de pertenencia diferentes a las de la familia. Aunque de hecho a la hora de determinar los mayores problemas o desarrollos, es el alma familiar la que tiene una mayor influencia. En conclusión, lo que nos une en el alma gregaria es la vibración con la sexualidad, el nacer y el vivir, con la muerte, el concluir y el morir, con la violencia y con el intercambio, especialmente cuando compartimos asuntos cruciales o cuando hay graves injusticias, por ejemplo, el aborto, pues en él se conjugan las fuerzas de la sexualidad y de la muerte. En la perspectiva del alma gregaria, el aborto siempre es un asunto de peso, que no puede ser gestionado desde la frivolidad o la ideología, ya que moviliza poderosos sentimientos y dinámicas que deben ser integradas y reconciliadas en el interior de las personas. Como en todo lo demás, el asunto clave consiste en poder darle un buen lugar al niño abortado, en mirar, llorar, reconocer y respetar su propio destino, y sobrellevar con hondura la manera exacta de nuestra participación en el mismo. La terapia Gestalt, creada por Fritz Perls, es conocida por su metodología insistentemente centrada en la toma de conciencia de la experiencia del momento presente, tanto del mundo externo como del interno, tanto del cuerpo como de los sentimientos y de las producciones mentales, ya sean pensamientos hablados o imágenes. Apunta a convertir a la gente en personas reales, más que en seres de cartón piedra, como decía el propio Perls. Trabaja para que uno pueda sostenerse en sí mismo y en su realidad, sin manipular a los demás o sin porfiar, cual víctima, contra la realidad porque no se ajusta a sus deseos personales. Es una terapia llena de sentido común. Trata de expandir a la persona para que gane conocimiento y flexibilidad y pierda compulsión y automatismos. De esta manera podrá adaptarse creativamente a su entorno y a sus requerimientos. La terapia Gestalt ha explorado con mucho detenimiento nuestro universo personal, quiénes somos y lo que somos, y ha fijado su atención en la idea de que en cada uno de nosotros conviven muchos yoes, personajes, rostros, subidentidades, roles, voces, etc., y que todos encarnan algo significativo, es decir, cuidan de alguna función útil para la persona, del equilibrio necesario, de abrirse camino en el mundo, de dar respuestas adecuadas. Cada yo se expresa de una manera, en los músculos, en la mirada, en el gesto, en la actitud, en la conducta, en los sueños. Somos muchos y bien organizados, tocados por una inteligencia mayor que preserva la vida. Incluso las partes interiores que parecen resistencias son, o fueron en su momento, asistencias para transitar situaciones difíciles. Es como si hubiera un alma personal constituida por todas las partes que nos componen, una red invisible que las conecta a todas, dentro de la misteriosa y particular lógica de nuestra personalidad. Así como en un sentido relacional hablamos del alma familiar,
como una fuerza que une y dirige el destino de aquellos que la conforman y le pertenecen, en el mismo sentido podemos pensar en un alma o sabiduría personal, que une y dirige el sentido y la función de todos aquellos aspectos internos que nos componen. Y así, como en el alma familiar hablamos de los órdenes del amor que la rigen, también se podría pensar en dichos órdenes del amor en lo interno, cuyo reconocimiento facilitaría la salud y el bienestar de las personas. 3 serían los principales. 1. Todo lo que somos tiene derecho a ser. En la naturaleza no hay desperdicio, no hay basura ni desechos, ya que en general se transforman y terminan convertidos en fertilizantes. Todo lo que somos está al servicio de algo importante para nosotros o para la vida, y todos nuestros rostros y personalidades tienen un sentido y una función importante. En esta línea vemos que nada puede ser desterrado sin consecuencias. Al igual que en el alma gregaria, en el alma personal no se admiten las exclusiones. A veces nos peleamos contra ciertos sentimientos y tratamos de expulsarlos de nuestra experiencia, por ejemplo, el dolor o la rabia. Pero, ¿lo conseguimos realmente? ¿Conseguimos que desaparezcan? No. A veces logramos dejar de sentirlos, nos anestesiamos o empezamos a adjudicarlos a otras personas, o los retenemos como enemigos en el cuerpo, pero no son eliminados. Se visten con otros vestidos o dirigen su energía en otras direcciones. Así el dolor se viste de culpa o la rabia que no se integra puede llegar a enfermar nuestra espalda o cualquier otro órgano. Lo que excluimos nos persigue con otro ropaje, se manifiesta por otro canal. En cambio, puede difuminarse lo que ya cumplió su ciclo y su misión. Lo que permitimos cede. Lo que toleramos y transitamos cumple su función y así pierde su energía y nos hace más fuertes. Todo lo que somos tiene el derecho de ser por la mera razón de que ya es, pero además podemos desarrollar ante ello una actitud de reconocimiento y aprecio que no necesariamente de agrado. Para ello se requiere madurez. Buscamos con demasiada compulsión lo que consideramos agradable o nos alejamos con excesiva vehemencia de lo desagradable. Agradable-desagradable no es el criterio fundamental, lo que cuenta es nuestra capacidad de acoger todas las experiencias. Esto supone el desarrollo de cierta neutralidad interior, de cierto desapego, de sentirse como el haz de luz proyectado en la pantalla de cine, con independencia de las imágenes concretas que se entrelazan y constituyen la trama de la película, según la imagen que usaba a menudo Ramana Maharshi. Dos. Nos gobierna una inteligencia mayor. Esta inteligencia superior se ocupa de que el cuerpo cumpla miles de funciones sin que nosotros hagamos nada voluntariamente. Mueve millones de células y neuronas. Envía trillones de impulsos nerviosos a cada segundo. Bombea sangre a través del ritmo del corazón sin que tengamos que controlarlo o decidirlo. Nos hace respirar y tomar oxígeno para ventilar todo el cuerpo y regular la energía emocional y vital. En nuestro sofisticado laboratorio interior se suceden múltiples combinatorias sutiles y alquimias que regulan, además de las funciones corporales, las anímicas, las afectivas, las relacionales e incluso las cognitivas. La naturaleza tiene prioridad frente a la mente que la piensa. Esto implica que la mente más inteligente es la que sintoniza con nuestra propia naturaleza, la que se afana en conocerla y respetarla, la que puede alinearse con ella y rendirse ante ella. Sería imposible dirigir a través de la mente consciente los infinitos procesos que ocurren a cada momento en nuestro cuerpo y fisiología. Basta recordar la fábula del 100 pies. Alguien le preguntó un día cómo hacía para coordinar tantas patas y él se puso a pensar sobre ello. Dicen que desde entonces no ha vuelto a caminar. Cuando la mente se levanta por encima de la natura, en lugar de navegar según su soplo y sabiduría, se multiplican los problemas. Cuando la mente se inmiscuye en los procesos espontáneos, ya sea la sexualidad, la respiración, las funciones corporales, el sueño, etc., estamos doblando la esquina
que da a la calle del sufrimiento. Los intentos de control de lo incontrolable producen su descontrol. Tenemos que dejar que la inteligencia mayor se ocupe. Mientras tanto, limitémonos a descansar y a disfrutar. Por ejemplo, en el sexo es preferible seguir el impulso natural que surge en lugar de pretender llegar a algún sitio, o complacer a alguien o conseguir algo, o tratar de emular las extrañas acrobacias y gimnasias que nos suministran las imágenes sin alma de la pornografía. Hay millones de procesos que se dan por regulación espontánea, por inteligencia natural, pero parece que lo hemos olvidado en un mundo tan estructurado, en el que cada asunto tiene su reglamento, su protocolo y sus especificaciones. Para no parecer estúpidos, paradójicamente nos volvemos estúpidos. Todo tiene su paquete de reglas y de informaciones, su manual de instrucciones, pero nos falta el aprendizaje por la propia experiencia, lo que verdaderamente cuenta, lo que nos hace autónomos, intrépidos y humanos. 3. Las funciones más antiguas tienen prioridad. Al principio fueron los programas instintivos, el alimento, el sueño y los ciclos biológicos naturales. Después llegaron las caricias, el apego, el contacto con los demás, las relaciones y la socialización del espacio familiar. Enseguida apareció el caminar, la postura erecta, y poco a poco el cerebro se fue mielinizando y desarrollando. Luego surgieron las palabras y las imágenes sobre la realidad, y las conexiones entre las cosas, y el pensamiento abstracto y creativo. Y así lentamente nos encaramos al universo racional. Para la vida, para su supervivencia, lo anterior tiene prioridad respecto a lo posterior. El cerebro reptiliano, que se ocupa de los aspectos más instintivos, primarios y automáticos, sostiene y precede el posterior cerebro mamífero, límbico, que regula los aspectos relacionales y emocionales más sutiles y refinados, y ambos desembocan en el desarrollo posterior del moderno córtex cerebral racional y representacional, capaz de ordenar la realidad a escalas modificadas, anticipándola, pensándola, capaz para bien y para mal de alejarnos de la tiranía del presente, con sus sabores o sinsabores. En el córtex cristaliza la cognición en sus múltiples aspectos. Este orden se transgrede cuando creemos que lo racional lo puede todo, y lo convertimos en el caudillo o único regente de la persona, incluso al coste de lo más primario. Pero cuanto más nos identificamos con el imperativo de la voluntad y de las buenas razones, más se fortifica lo emocional o lo instintivo. Por suerte, en nuestro mundo se está dando actualmente una resensibilización hacia lo emocional y lo corporal, hacia la inteligencia instintiva. Cuando nuestros distintos centros, corporal e instintivo, emocional y relacional, mental y cognitivo, y transpersonal o espiritual, se alinean y son capaces de reconocerse en el lugar que les corresponde, cuando se los respetan sus funciones, las personas se sienten en armonía y paz. Claudio Naranjo habla de que somos tricerebrados y que una clave de la felicidad la encontramos en armonizar los tres aspectos internos que también corresponden al mundo del niño: el amor instintivo, regido por el placer; el mundo de la madre, el amor que cuida, compasivo, que rige las relaciones; y el mundo del padre, el amor como respeto y admiración, más cercano a la racionalidad. Todos ellos entrelazados por el espíritu, que actúa como misterioso elemento conector de todo. Si tomamos, por ejemplo, la sexualidad, vemos que es un poder de los más primarios e instintivos, casi en la misma medida que el hambre y el afán por alimentarse. Son fuerzas gobernadas por el imperativo indiscutible de la supervivencia a la que tiende todo organismo vivo. Sin embargo, ¿cuántas personas no han padecido terribles tormentos en su intento de ganarle la batalla a la sexualidad, dirigidos por altos y supuestamente virtuosos ideales? ¡Qué absurdos caminos! Los grandes poderes no pueden ni deben ser vencidos. En todo caso, pueden ser encausados. Pasar de una gestión interior egológica a una ecológica
significa respetar estos órdenes. Imaginemos un gobierno interior a merced de la dictadura del ego y de sus pequeños intereses en el teatro de la vida. La gestión respetuosa de todo lo que somos es lo espontáneo, lo acorde con el deseo natural, con lo veraz, con lo que es. En Gestalt se habla de autorregulación organísmica, que quiere expresar la fe en la regulación espontánea de los procesos vivos, que entregados a sí mismos llevan a un lugar bueno. No es necesario interferirlos con el debería, o con los valores y aprendizajes incorporados, o con la represión de determinados deseos o fuerzas interiores. Podemos pasar del ego al eco, del yo a las resonancias, de la voluntad a la regulación organísmica. Para ello, hemos de comprender que somos un todo con sentido y unidad, y paralelamente tomar en consideración los órdenes y jerarquías de lo interno. Cuando sufrimos lo tenemos claro. Decimos yo sufro. Pero, ¿es esto verdad? ¿No sería más pertinente investigar acerca de quién sufre en uno? ¿Qué parte o aspecto interior se encuentra contrariado o frustrado o herido? ¿Quién se lamenta adentro? Seguramente cuando sufrimos se trata de que algún aspecto nuestro tiene intereses, identificaciones o perspectivas que no se cumplieron. Entonces decimos yo sufro, pero en realidad solo sufre alguna parte nuestra. Todo sufrimiento tiene su raíz en la vivencia de alguien. Algún personaje interno que se identifica con algo o protege algo, que levanta su voz y dice, por ejemplo, cuidado, esto no me va bien. Esto debería de ser diferente. ¿Cómo se atrevieron a hablarme así? ¿Por qué no me quieren y tratan como merezco? Alguien adentro tiene ciertos intereses y piensa que debe protegerlos. En la lógica de esta parte interna a veces el asunto es incluso de vida o muerte. Recuerdo una mujer identificada en su imagen ideal como eficaz profesional, que había sido apartada del núcleo de mando y altas responsabilidades de su empresa. Y la frase que dijo un día fue, si no me van a dar valor, yo no me puedo querer. Y así no puedo vivir. ¿Era aquello verdad? ¿Así no podía vivir realmente? ¿Moriría si, según ella, no le daban el valor que merecía? Por supuesto que no. Pero si era verdad para su lógica interna esto, para lo que ella había interiorizado en su crianza, en sus aprendizajes afectivos, en su historia personal. Tenía sentido dentro de la lógica de su apuesta existencial que decía, los logros, el reconocimiento dan sentido a mi vida. En el interior de aquella mujer seguía viviendo una niña que enfrentaba su vacío existencial y su hambre de amor con su eficacia y su rendimiento. Pero sufría, pues todas las apuestas de este tipo hacen desdichada al alma, que tarde o temprano plantea sus crisis. Todos hacemos apuestas existenciales y buscamos lo esencial en lugares equivocados, la justicia, la belleza, el dinero, el poder, el sufrimiento, la adaptabilidad. Solo son apuestas, negocios con el alma, que vendemos a cambio de un plato de lentejas que aparentemente calma nuestra hambre de ser. Sin identificaciones no hay sufrimiento. Para sufrir es necesario tener deseos o temores, filias o fobias, apegos o rechazos. Esto lo enseñó Buda y muchos otros. Sufrir es fácil, basta con que nos sintamos lejos de lo que deseamos o demasiado cerca de lo que rechazamos. Para sufrir se necesita creer que hay alguien ahí dentro que puede morir si las cosas no son como cree que deben de ser. Una historia cuenta las peripecias de un avanzado buscador espiritual que acude a consultar a su maestro. El aplicado y fervoroso discípulo se sentía impotente porque a pesar de sus logros en liberar sus identificaciones para residir en el ser libre, no conseguía liberarse del dominio que ejercían sobre él las mujeres y el intenso deseo que le producían. Y el maestro le contestó,
Esto te pasa porque todavía crees que eres un hombre. Es decir, todavía estás identificado con el hecho de ser hombre. Y es que la absoluta libertad interior es radical. No queda nada a lo que agarrarse, no queda nadie que nos haga parecer alguien, nadie a quien defender. Cuando eso ocurre, nos sentimos vacíos, pero paradójicamente somos completamente felices. ¿Quién sufre? Pues sufre el orgulloso, la víctima, o el llorón, o el que duda, o el tirano, o el asustado, o el deseoso. Hay una galería de personajes que están dentro de nosotros, que conservan su energía e importancia, y uno de ellos o varios sufren. Al que sufre debemos mirarle a la cara, descubrir su edad, su rostro, su fecha de nacimiento, su ropaje. Tratar de entender su lógica, su dinámica, sus necesidades, su historia, y establecer un diálogo con él, hablarle y dejar que nos hable. Así lograremos identificar mejor lo que le pasa, calmar sus temores, apaciguar su tormento, y enseñarle que nada es tan importante, que todo ocurre por la obra de la gran inteligencia, que nada puede ser distinto de como es y que así también está, que puede deponer y soltar su apuesta. En el trabajo gestáltico son muy comunes los diálogos y confrontaciones entre distintas voces o personajes internos. Se llama silla caliente, al lugar donde se sienta la persona que va a trabajar sus asuntos y solucionar sus problemas. El que se sienta ahí se ve llevado a exponerse, a enfrentarse a sí mismo y a su mundo, a cuestionarse e interrogarse. Complementaria a la silla caliente se encuentra la silla vacía, en la que se sienta imaginariamente cualquiera de los personajes en conflicto, cualquiera de los rostros disconformes o sufrientes, cualquiera de las partes que nos conforman. La persona va encarnando alternativamente sus distintas voces y esbozando sus conflictos en una especie de autodrama escénico. El objetivo siempre es el mismo: primero reconocer a las partes, desvelarlas como importantes en la compleja arquitectura de nuestra personalidad, y a continuación integrarlas como necesarias con lo que tengan que decir y aportar. En definitiva, hacerles un buen lugar. La experiencia demuestra que algunas partes, una vez escuchadas, reconocidas y apreciadas, pierden fuerza y dejan de tomar protagonismo o de molestar, por la simple razón de que ya han cumplido su función. Por otro lado, siempre está la tercera silla, la del observador neutro, la de la conciencia indiferenciada que observa el gran juego de nuestra personalidad y sonríe. En la silla vacía se puede sentar también cualquier persona de nuestro universo interpersonal, el marido, la madre, el jefe, los niños, cualquiera con quien deseemos avanzar en la resolución de algún conflicto. O también se pueden representar ciertos aspectos de la realidad, de los valores o de la vida. Por ejemplo, la muerte, la belleza, la culpa, la vergüenza. Cualquier cosa que necesitemos comprender mejor, clarificar o integrar. Visto de esta manera, la terapia Gestalt es un susurro hacia lo sistémico, en el sentido de que se trabaja la relación entre la persona y su mundo interior, entre ella y otras personas de su universo interpersonal, e incluso entre ella y cualquier aspecto del mundo. La realidad está hecha siempre de relaciones, de nexos, de redes, de tejidos que nos conectan y vinculan. Todo es relacional. Absolutamente todo grita al universo sus mensajes y genera ecos inevitables en la inmensa red. Virginia Satir, pionera de la terapia familiar y el trabajo sistémico, ideó las técnicas de la escultura y de la reestructuración familiar. También es muy conocida por sus trabajos sobre la autoestima y el respeto hacia uno mismo. Una de las técnicas que creó estaba dirigida a la integración de nuestro mundo interior con todas sus partes. Imaginemos un enorme puzzle donde pudiéramos ver representada toda nuestra identidad y las dinámicas entre las distintas partes que nos constituyen. Algunas partes nuestras vienen como herencia psicológica del padre o de la madre, o de otras personas significativas en la crianza. También son maneras de ponernos ante la realidad de aprendizajes que nos sirvieron en nuestro pasado.
Virginia Satir reunía un grupo y hacía que el cliente eligiera a personas del grupo para representar los distintos personajes de su mundo interno. Una persona representaba la parte rígida, otra la histérica, otra a la cariñosa, a la dura, a la responsable, a la humilde, a la orgullosa, a la triste, a la insegura, a la simpática, etc. En un inagotable y rico carnaval interior de yoes, entonces la persona podía ver plasmado en el espacio, en forma amplificada y escénica, el puzzle interior que le conformaba. El asunto no consistía en preguntarse, bien, ¿a cuáles tenemos que eliminar y a cuáles tenemos que potenciar? Porque esto aún propagaría con más fuerza la guerra interior, sino que se trataba de lograr un orden entre las partes. Sus preguntas estaban dirigidas a la función y la lógica de cada parte en el seno de la persona y a la dinámica de la colaboración, sostén o lucha con otras partes. Preguntaba a las personas representantes de yoes interiores, por ejemplo, ¿tú de qué te ocupas? ¿Cuál es tu tarea para la persona? ¿Qué es prioritario para la vida y para el desarrollo de la persona? ¿Cuáles son las jerarquías entre las partes? A continuación también ponía a dialogar a las partes de manera que se comunicaban entre ellas y expresaban sus quejas, sus necesidades y deseos. Una parte podía decir, por ejemplo, con mi inseguridad me ocupo de que la persona que no se exponga a las críticas. Y la otra, la vehemente, podía replicar, pero de esta manera no logramos nada. Y la conciliadora añadir, mejor no nos pongamos nerviosos. Se podía ver en cinemascope el funcionamiento interior de la persona, sus dinámicas interiores y con el trabajo lograr el aprecio de todas las partes y el respeto por su función al servicio del bienestar de la persona. Lo que generalmente se descubre de esta forma es que todas las partes que nos componen tratan de conseguir algo bueno para la persona. La PNL lo llama intención positiva, es decir, todo tiene una finalidad buena, pretende algo bueno para la persona. Lo equivocado son a veces los caminos. Por ejemplo, el gritón puede pretender dentro de su lógica conseguir afecto, ya que así lo aprendió y por tanto más gritará cuanto menos afecto obtiene, pudiendo establecer un circuito vicioso desagradable sin fin. A menudo encontramos en el seno de las personas ciertos caminos, valores y objetivos distintos que pelean entre sí. Incluso parece que a veces haya un cierto despedazamiento interior, pero en el fondo vemos que les une el objetivo común de que la persona esté bien. Todas las partes de la persona, incluso las que parecen más extrañas, perversas o resistentes, pretenden, en su lógica propia, algo bueno para la persona. Todo, en última instancia, busca la felicidad. Es muy común que la persona se identifique con algunas partes y desee que tomen el control y que otras pierdan, pero esta no es la solución. Este es el ardid que desea que la voz interna, a la que llamamos voluntad, se salga con la suya. La solución es que negocien, que colaboren, que se reconozcan. Lo mismo que ayudan nuestras relaciones externas, también ayudan nuestras relaciones internas. Consideración, respeto, reconocimiento, perspectiva de lo positivo, búsqueda de objetivos comunes y humildad ante los límites. Lo mismo adentro que afuera, reza un aforismo popular. Cuando cada personaje interior puede tener el lugar que le corresponde y ocuparse sin trabas de la tarea que le concierne, la persona está cómoda en sí misma, se encuentra bien asentada y congruente, y ya no necesita caminar escondiendo o camuflando algunas de sus necesidades, vivencias o sentimientos, o tratando de ser una persona distinta de la que es, o imponiendo un personaje sobre otro. Gana flexibilidad y ajuste a la realidad y se vuelve más esponjosa y creativa. Por lo tanto, nada nuestro nos es ajeno y cada vivencia cumple su cometido. Escuchemos este poema, que dice así: No digáis que partiré mañana, pues aún estoy llegando. Mirad profundamente, estoy llegando a cada instante,
para ser brote de primavera en una rama, para ser pajarito de alas aún frágiles, que aprendo a cantar en mi nuevo nido, para ser mariposa en el corazón de una flor, para ser joya oculta en una piedra. Aún estoy llegando para reír y para llorar, para temer y para esperar. El ritmo de mi corazón es el nacimiento y la muerte de todo lo que vive. Soy un insecto que se metamorfosea en la superficie del río, y soy el pájaro que se precipita para tragarlo. Soy una rana que nada feliz en las aguas claras del estanque, y soy la serpiente acuática que sigilosamente se alimenta de la rana. Soy el niño de Uganda, todo piel y huesos, mis piernas tan delgadas como cañas de bambú, y soy el comerciante de armas que vende armas letales a Uganda. Soy la niña de 12 años refugiada en una pequeña embarcación que se arroja al océano tras haber sido violada por un pirata. Y soy el pirata cuyo corazón es aún incapaz de ver y amar. Soy un miembro de Politburo, con todo el poder en mis manos, y soy el hombre que ha pagado su deuda de sangre a mi pueblo, muriendo lentamente en un campo de concentración. Mi alegría es como la primavera, tan cálida que hace florecer las flores de la tierra entera. Mi dolor es como un río de lágrimas, tan vasto que llena los 4 océanos. Llamadme por mis verdaderos nombres, se los pido, para poder despertar y que la puerta de mi corazón pueda quedar abierta, la puerta de la compasión. Nuestros verdaderos nombres son todos los nombres, el de la alegría, que hace florecer todas las flores de la tierra entera, y el del dolor que llena con sus lágrimas los 4 océanos. Somos todos los nombres, y todo lo nombrado es encarnado en cada vida. Y nada nos es ajeno, porque todos somos uno, y entre todos encarnamos todas las fuerzas, todos los matices, colores, sabores, olores, todas las sombras del vivir. Y dentro de cada uno conviven todos los rostros, sin exclusión. Lo más bello de este poema es el canto a la compasión, a que la puerta del corazón quede abierta para poder despertar, para poder reconocer todos y cada uno de nuestros nombres, todas y cada una de nuestras realidades. Lo podemos interpretar en esa línea que dice, amar lo que somos sin exclusión. Y a continuación reconocer que lo somos todo, que todo nos concierne, que a todo le podemos abrir el corazón. De esta manera no necesitamos condenar a nada ni a nadie. En todo caso, para condenar a alguien por sus pecados, primero tenemos que cometerlos. La alegría y el dolor conforman una polaridad fundamental, que guía y hace plenamente humano nuestro corazón, cuando nos abrimos a ambos por igual. En terapia Gestalt se habla de polaridades como de arcos que extienden todo el espectro que va, de la extrema dureza a la extrema suavidad. Dicho arco encuentra en su punto medio el centro indiferenciado, donde es nada. Eso es, ni asomo de dureza ni asomo de suavidad. Es experiencia sin forma, algo así como el núcleo espiritual de los asuntos, que no han devenido en formas manifestadas. En terapia Gestalt se dice que las personas se mantienen sanas y fuertes cuando logran extender su identidad en todas las direcciones, por lo menos como capacidades disponibles, cuando logran extenderse hacia la posibilidad de la dureza, cuando ésta es necesaria, y hacia la suavidad cuando es adecuada. Identificarse con algún aspecto en detrimento del contrario es parcelar y estrechar nuestra identidad. Además, cuando nos empeñamos en el predominio de un lado por represión de su contrario, siempre resulta artificioso y poco natural. La persona compulsivamente dura, al no tener la posibilidad de la suavidad, hace que su dureza resulte ficticia, como un rictus facial, que se ve obligado a perdurar en todo momento. Al revés, hay personas que no logran contactarse y usar la dureza, y entonces su suavidad resulta un tanto cargada y empalagosa.
Una persona se desarrolla al máximo cuando puede compaginar ambas polaridades, cuando la suavidad convive con la dureza y ambas se manifiestan de forma genuina. En el mismo sentido que el poema, crecemos cuando nos reconocemos en todas las potencialidades, cuando las integramos todas. De ese modo ganamos flexibilidad, disponibilidad, capacidad de reacción y de ajuste creativo a lo que el entorno requiere, a lo que cada momento necesita. ¿Quién soy yo? Esta es una pregunta crucial que en distintos momentos a lo largo de la vida todos nos formulamos y cuya respuesta se va desplegando en capas sucesivas de pensamientos y por encima de todo de experiencia y comprensión interior. El gran sabio Ramana Maharshi proponía mantener la constante de esta pregunta a modo de eco en todo nuestro ser, como ejercicio de indagación para acceder a la verdad interior definitiva. Confrontada por esta pregunta, la persona suele responder inicialmente de una manera tan automática como periférica a su verdadera naturaleza. Contesta acerca de aquello que cree que es, de los conceptos con los que se identifica, de su manera de ser, de su identificación de sexo o de posición social, o de sus roles como hijo o de padre o de esposo. Contesta con meros atributos acerca de sí mismo. Es lo que se puede denominar autoconcepto y atributos de identificación personal y social. En definitiva, lo que habitualmente llamamos la identidad. Por lo menos la identidad histórica y conceptual. Esta identidad es el conjunto de vivencias físicas, emocionales y mentales, valores, identificaciones, rasgos, creencias y características a través de las cuales nos reconocemos como individuos singulares. Vienen de nuestra historia personal, de nuestras experiencias, aprendizajes, y también de la cultura y códigos de nuestras familias de origen y de nuestro grupo cultural. Constituye lo que llamamos yo, y se manifiesta en expresiones del tipo yo soy. Decimos yo soy esto o aquello, soy alto o bajo, rico o pobre, seguro o inseguro, abierto o cerrado, niño o adulto, hombre o mujer, chileno o congoleño. En general, defendemos esta entidad a la que llamamos yo o ego, nuestra red de identificaciones, y tratamos de que se abra camino sin heridas y sin que se la cuestione. Tratamos de preservarla porque es lo que nos identifica y nos ha ayudado a posicionarnos en la vida. Es lo que creemos que nos concede un lugar estable en el mundo. Es lo que construye la trama de una identidad con sentido del tiempo, con pasado y futuro, cristalizada y previsible. Sin embargo, el objetivo de la pregunta ¿quién soy? Es descubrir que no es posible encontrar una identidad definitiva e inamovible, que el mundo de las identificaciones, las vivencias y las formas está en constante movimiento. Todo cambia y todo se mueve. Nuestros pensamientos van y vienen. Nuestros sentimientos también. Nuestras conductas son cambiantes. Nuestros roles, que parecen tan fijos, como por ejemplo ser madre de, o primo de, o jefe de, carecen de la fuerza de una identidad realmente esencial. Incluso ser hombre o mujer, que parecen identificaciones tan sólidas, biológicas y definitivas, no dejan de ser categorías conceptuales a la par que simples vehículos que la vida designa para cada uno. Por lo demás, son fenómenos que dibujan un traje con el que vivir, pero no nos dicen nada acerca del sastre ni de la fuente que todo lo crea. No responden a lo esencial. Después de formularnos repetidamente esta pregunta, ¿quién soy yo? Y tal vez fatigados de nuestras identificaciones efímeras, quizá nos demos cierta cuenta de que el ego no tiene existencia intrínseca inherente, o sea, independiente de los atributos que le fabricamos con nuestro pensamiento. Podemos descubrir que el yo es una fabulación de la mente, aunque la experimentemos como muy fehaciente, y quizá lentamente nos vayamos interesando por la búsqueda de un ser más real y permanente. Empezaremos entonces a atisbar un ser vacío
que atestigua todas las formas que existen. Es decir, la respuesta final a la pregunta ¿quién soy? Nos remitirá a una experiencia trascendente y espiritual. Ser en estado puro, con independencia de las formas que toma nuestro vivir. Ser en estado puro, tanto si somos buenos o malos, hombres o mujeres. Cuando Moisés le pregunta a Yahvé, ¿quién eres?, la respuesta es indudable. Soy el que soy. No contesta diciendo soy esto o soy lo otro. Contesta simplemente soy. No hay identificaciones. Ser quienes somos y conocernos apunta por lo menos a dos vertientes. Una trascendente, en la que somos algo que nos iguala y nos contacta con la fuente de la vida, con independencia de sus registros. Es la vertiente espiritual, es el ser. En ella estamos confiados y entregados a algo más grande que el yo. Y la otra es la vertiente de la identidad que encarnamos en el mundo, de la personalidad que creamos y que necesitamos para vivir. En ella nos sentimos seres individuales con fecha de nacimiento, filiación, pertenencia, conciencia de yo, proyecto y destino de vida, e idea de un final personal, del que no sabemos fecha ni hora, pero del que tenemos clara certeza. En esta identidad conviven la esperanza, la alegría y el anhelo, junto con la tristeza y la desesperanza. Es el espacio de las preferencias y de los sentimientos. Es la trama del vivir y del responsabilizarse de la propia vida. Esta identidad es un vehículo, nos permite ir aquí y allí, y nos abre caminos en la vida. Esta identidad nos extiende, nos agranda y nos ubica. Pasamos de hijos a esposos y padres, de alumnos a profesores, de aprendices a maestros, o cambiamos de roles y funciones para ubicarnos en el contexto que toque. Sin embargo, la identidad también puede ser una cárcel que nos limita, cuando nos deja fijados en la inflexibilidad de tener que ser de una cierta manera. Entonces, en lugar de extendernos, nos retraemos. Nos quedamos en posiciones estereotipadas, siempre hijos, o siempre maestros, o siempre seguros, o siempre simpáticos. La mejor identidad, y por tanto el mejor vehículo, es aquel flexible, adaptable y conectado a los requerimientos y necesidades de la realidad, del momento y de los contextos. En ajuste creativo con el entorno, tal como expresa la teoría de la terapia Gestalt. En ciertos contextos podemos ser padres, en otros hijos, en otros seguros y expansivos, en otros atemorizados. De pequeños hicimos aprendizajes que nos convenían. Aprendimos que era mejor ser de cierta forma, ponerle una cierta cara a la vida. Así nos sentíamos más seguros y más queridos. Por ejemplo, cuando nos comportábamos de una manera que gustaba a nuestra familia o a nuestros padres, o cuando éramos como ellos. Sin darnos cuenta, aprendimos a apostar por ciertos valores, creencias, conductas y guiones de vida. Algunos dijeron inconscientemente, me va mejor cuando soy obediente o rebelde, o quejoso o llorón. O me muestro tímido y no hago ruido, o líder o perfecto. Y fuimos construyendo una cierta identidad, un traje adecuado para abrirnos camino, para tener un lugar. A veces escuchamos que alguien dice, soy débil o soy fuerte, o soy así o asá. Cuando hace estas afirmaciones, la persona trata de extenderse con una idea acerca de sí misma, pero por otro lado se limita, se contrae en esa misma idea de sí misma. La principal tarea en la vida es extenderse en todas las direcciones, reconocerse en todas partes. Esto es el crecimiento. Por eso muchas veces es necesario cambiar y salir de los estrechos límites marcados por la identificación, con ciertas características de nuestra personalidad, para lograr el desarrollo deseado. Porque la vida requiere de la fuerza en ciertos momentos y contextos, y de la debilidad en otros, de la ternura, tanto como de la dureza, de la inteligencia en ciertas cosas como de la ignorancia y torpeza en otras. Así, la identidad se extiende en todas las direcciones. Hunde sus raíces en el ser en estado puro y sin forma, una especie de punto cero desde el que se despliegan todas las manifestaciones y registros.
Somos en verdad el ser que nos anima, vacío, atemporal e infinito, y además todas las formas que encarnamos y vivimos. Todas ellas vienen a enriquecer nuestra personalidad. Así que aquellos que quieren tener un perfil muy definido y constante, estable, corren el riesgo de convertirse en máscaras de sí mismos. Por el contrario, aquellos que cultivan el arte de la flexibilidad siempre parecen nuevos, creativos, sorprendentes y ajustados a lo que cada momento requiere. Dichosos los que se encuentran en paz consigo mismos, felices los que han dejado de pelear contra sí mismos, contra algunas partes internas o algunos yoes inoportunos, que se les presentaban en ocasiones como huéspedes molestos, de improviso y sin invitación, irrumpiendo sin contemplaciones en sus escenarios de vida, en forma de celos, envidias, rencores, quejas, gritos, violencias, etc. Bienaventurados pues los que ya no necesitan rechazar a ninguno de sus aspectos internos, nada de lo que les constituye, ni siquiera lo que sienten como molesto, inadecuado, desagradable, o lo que resulta difícil de soportar en algún momento. Han trabajado en ellos mismos, se han afanado en comprender y han integrado lo aparentemente rechazable. Lo que parecía oscuro y plomizo lo hicieron refulgir como aprovechable y dorado. Se sometieron al reto de la alquimia interior y fueron transformados. Lo aparentemente negativo se convirtió en recursos para la gracia de su aceptación, la gran llave maestra. Han logrado algo importante y además muy popular, la tan preciada autoestima. Autoestima significa amar lo que somos tal como somos a cada momento, con lo que emerge en nuestro cuerpo, en nuestros sentimientos, pensamientos, sueños, conductas, anhelos y recuerdos. Autoestima es amar y abrazar lo que cada momento trae y regala nuestra experiencia. Es amarnos dándole un buen lugar en el corazón a todo lo que nos conforma. Consiste en incorporar esta actitud a cada instante de nuestra experiencia como un código de respeto a uno mismo. Para ello debemos comenzar con despedirnos del ser ideal que nos gustaría encarnar. ¿Cuántos piensan todavía que autoestima es amar el personaje perfecto que imaginan que deberían ser en lugar de lo que son? Pues no, así no va. Algunos piensan, me querré cuando no sienta más vergüenza o inseguridad o culpa o impulsos agresivos, o haya logrado el éxito en, y mil condiciones. Algunos quieren al que imaginan que pueden llegar a ser. De este modo, se olvidan de quererse tal como son ahora mismo, el único momento en que realmente pueden hacerlo, y sufren. Gran parte del dolor del mundo consiste en pretender ser o tener algo distinto de lo que somos o tenemos. Es cierto que todos necesitamos tener visiones de nuestro futuro, elaborarlo, soñarlo. Sin duda, facilita nuestro andar, saber hacia dónde nos dirigimos. El cerebro necesita pensar el mañana y tener claridad sobre la persona en que deseamos convertirnos y lo que deseamos vivir para atraerlo, para avistar las señales en el camino que nos indican que estamos cerca o lejos de ello, para que se pueda cumplir. Esto se llama construir futuro, enseñarle al cerebro el lugar hacia el que queremos ir. Consiste en formular objetivos, en lanzarle a la vida nuestros anhelos más queridos. Esto es correcto y es necesario, pero una cosa es crear futuro con nuestros pensamientos y otra, huir de un presente insoportable que no logramos apreciar. Amarse a uno mismo significa apreciar cada instante con lo que contiene, sea lo que sea, incluyendo por supuesto los recuerdos y también las imágenes y fantasías del futuro. Podemos querernos únicamente en cada momento por una simple razón. Solo existe cada momento, el ahora. Algunas personas se complacen ocultamente en ser náufragos de sus remordimientos, resistiéndose a apreciar lo que en el pasado hicieron, pensaron, dijeron, etc. Se niegan a tomar y poseer su historia. Quieren al que debería de haber sido, no al que fue.
quisieran un pasado sin máculas ni errores, a la medida de la imagen idealizada que se cultivan para ellos mismos. Así pierden la oportunidad de asumirse con todo lo que fue y sentir su dignidad, incluso en la culpa por lo que hicieron mal, por sus errores o por el daño que hicieron. Pierden la oportunidad de aprender. No incorporan en sí mismos lo difícil. Lo niegan como los niños que dicen, yo no fui. Y pretenden inocencia. Se desconectan de su fuerza y de su centro. Y así no va. Todo es ahora. Incluso el pasado y el futuro no existen más que como creaciones de nuestro pensamiento actual. La mente crea la idea del tiempo. De esta manera es más fácil gestionar con éxito la realidad práctica, los requerimientos profesionales, relacionales, cotidianos. Pero quizá no sea el mejor camino para gestionar la felicidad, que solo es amor natural al presente. El presente tiene la cualidad de ser, en él, lo que es, y el amor no tiene otra función que la de reconocer lo que es. Amor es reconocimiento de la realidad. Lo que sí funciona es responsabilizarse de lo que uno vive y experimenta a cada momento, y aprender a hacerle espacio, a observarlo y vivirlo con benevolencia, por difícil que sea, a sacarle partido. Lo que funciona es asumirse, y asumirse significa aceptarse y quererse. La autoestima no mira al personaje ideal que fantaseamos, mira al ser real que somos. Alguien dijo, no soy perfecto, pero soy real. Lo único que podemos amar es el ser real que somos. Lo otro son fantasías que perpetúan la guerra interior contra los aspectos que no nos gustan de nosotros mismos y que tratamos de destruir y sustituir por los que sí nos gustan. Hellinger tiene una bonita frase al respecto. Solo podemos amar lo imperfecto. Esta frase se puede interpretar como un canto a la realidad de lo humano. La cualidad esencial de lo humano es su propia imperfección. La esencia de lo humano la encontramos, por supuesto, en lo sublime, pero también en lo aparentemente burdo o negativo. ¿Quién sabe si la auténtica perfección es exactamente lo imperfecto que todos somos? Así que quizás somos perfectos en nuestros defectos, en nuestras maneras torpes, en nuestro subterráneo freudiano, donde rugen los más temibles rostros del instinto y el desenfreno. La clave es mirarlos de frente, tomar conciencia y darle lugar. A continuación, aprovecharlos al servicio de la vida, ya que de hecho pertenecen a la vida. Para volverte sabio debes aprender a escuchar a los perros salvajes que ladran en tu sótano, escribió Nietzsche. Todo lo humano nos pertenece en alguna medida. Todo nos corresponde en la dosis justa. Nada nos es ajeno. En consecuencia, lo que rechazamos en nosotros lo convertimos en ajeno. Técnicamente se llama proyección. Se lo asignamos a los demás, se lo adjudicamos a nuestra pareja, amigos, socios, etc. En un inmenso teatro interpersonal repleto de equívocas pasiones humanas. Cuando enajenamos lo que nos pertenece, nos alejamos de nosotros mismos. Cuando desviamos lo propio hacia los demás, nos empobrecemos, además de sufrir embrollos en nuestras relaciones. Muchas técnicas y formas de ayuda, en especial la terapia Gestalt, proponen reposeer aquellos aspectos que habíamos desplazado hacia los demás. Al hacerlo se produce el crecimiento. Al retomarlos como propios y aprender a amarlos, nos hacemos más reales. Ganamos grandeza, amplitud, solidez, espacio interior. Empieza a soplar la libertad de ser lo que somos y sentimos, la felicidad de estar cómodos en nuestra piel. La realidad, representada y conceptual en la que vivimos, creada y ordenada por el yo, que la piensa, se articula a través de los opuestos y las diferencias. Hacer diferencias es la matriz de conocimiento más primaria y la operatoria matemática fundamental. Cuando las cosas ya no son únicamente lo que son para su contemplación,
Al adentrarnos en el mundo conceptualizado y en los mapas mentales, aprendemos, por ejemplo, que alto es diferente y opuesto a bajo, que rojo es distinto pero no opuesto a blanco o a negro, que un sí es lo contrario de un no. Pensamos en díadas de experiencia con una mente esencialmente binaria que luego establece tablas, escalas y gradaciones. Nos dice Thich Nhat Hanh: nuestra mente es como una espada que corta la realidad en pedazos, y después actuamos como si cada pedazo de realidad fuera independiente de los otros. Por lo tanto, la vida conceptual se aleja de la unidad y crea la dualidad, que se articula por diferencias y opuestos. En este sentido, forma parte del juego del vivir esta alternancia de las cosas, de las experiencias y de los sentimientos. Nada se detiene, todo cambia, cada cosa ocupa su lugar y su función. Nada permanece por mucho tiempo en su estricta forma, sino que tiende a transformarse, a dejar paso a su contrario. Ya nos enseñó Heráclito que no es posible bañarse 2 veces en el mismo río. Lo único constante en la vida es el cambio. Estamos hechos de múltiples formas y manifestaciones, de un gran repertorio de resonancias. Somos una gran fiesta. Sin embargo, siempre hay algunas características que preferimos y quisiéramos detener, volviéndolas estables, fijándolas para siempre. Dentro de cada uno vive un niño que quisiera tener el bisturí o las tijeras para hacer una cirugía, o un recortable de su personalidad, para crearse a la medida de su autoimagen, de sus deseos y de su necesidad de supervivencia, en sintonía con su anhelo de pertenecer y ser amado dentro de su grupo. De alguna manera todos quisiéramos cristalizar en algo, parar el tiempo, detener el inexorable proceso de los acontecimientos. Con ello buscamos la seguridad donde no existe, en la idea de un yo estable. Lo único que podemos hacer es encontrar conformidad en el reto de navegar en el flujo caprichoso de las cosas. Al parecer, todos estamos dispuestos a emprender negocios con nuestra alma, esencialmente amorosa e inclusiva, para entrar en el código de la exclusión y diseñar una personalidad maravillosa para la tramoya de la vida. Decimos soy o debería de ser simpático, inteligente, afable, astuto, o lo que sea para que cada uno valore, y no soy cruel, ni inseguro, ni confuso, ni cualquier aspecto que uno desprecie. A continuación, pensamos que de este modo seremos más queridos, pero solo estamos estrechando nuestro abanico de opciones, nuestro repertorio de maneras de estar en el mundo. Exponemos el alma a la tentadora oferta del diablo, que nos promete mayor control sobre nuestras vidas si somos alguien. Sin embargo, el resultado es un purgatorio constante. Perdemos de vista el instante porque hemos dormido nuestro ser en una especie de autoencantamiento de nuestra personalidad. Hemos sido seducidos por nuestras ideas sobre nosotros mismos, por aquello que queremos ser. Está claro que la cirugía que pretendemos de nuestra personalidad viene del amor a los demás y de la necesidad de sentirnos queridos, pero paradójicamente lesiona el amor hacia nosotros mismos, pues aquello que tratamos de amputar en nosotros también es digno de ser amado. Cambiemos de paradigma. No hay una personalidad positiva y una negativa. Hay solo lo que es a cada momento, lo que somos a cada instante. Asentado en el reverso de lo que deseamos se encuentra lo que desterramos de nuestro corazón, esperando su oportunidad para tener su lugar. Y cuando una fuerza, una tendencia ha sido largo tiempo rechazada, llega cabreada, dispuesta a desbordar, a molestar, a dar guerra. La agresión puede convertirse en violencia, el deseo sexual en descontrol, la envidia en insolencia miserable, la ternura en dependencia, la vergüenza en humillación, la culpa en depresión, y mil etcéteras. Es más peligrosa una agresividad no reconocida
pues no la manejamos y fácilmente puede convertirse en violencia. Por el contrario, la agresividad asumida puede ser encauzada sin llegar al daño. Todo puede emerger a la conciencia, a nuestro ojo observador. Así lo podemos gestionar con responsabilidad, ya que lo que permitimos que tenga su espacio en nuestro interior, podemos manejarlo. Lo que escondemos y queremos destruir nos maneja a nosotros. Amputar no funciona. Extirpar no es posible. Solo es posible mirar, reconocer, apreciar y gestionar de la mejor manera. ¿Y cómo se reconoce la mejor manera? Es muy simple. La mejor manera nos integra y beneficia, enriquece y ennoblece. Y no solo a nosotros, también a los demás y a la vida. La mejor manera se asienta en la conciencia del ser y embellece la vida. Es inclusiva. Ante la sugerencia de recibir psicoanálisis para afrontar la terrible ansiedad que a rachas padecía, se atribuye a Rilke la siguiente frase: «Temo que si me quitan mis demonios, se puedan morir mis ángeles». También Nietzsche nos brindó la bella imagen del árbol que se levanta más alto y vigoroso hacia el cielo cuanto más hunde a sus raíces en lo profundo de la oscura pero fértil tierra. ¿No será que lo que vive en la oscuridad de nuestro interior constituye el fertilizante de nuestra creatividad, el invisible impulsor de nuestros caminos, la motivación de nuestros valores y logros? ¿No son acaso nuestras heridas las que guían a menudo aquello esencial que se convierte en nuestra misión para la vida? Tal vez no se trate de expulsar los demonios, sino de convocarlos al servicio de la vida. Llegar, tal vez, a cabalgarlos como si fueran potros adiestrados. El primer paso para cambiar lo que se pueda cambiar consiste en apreciar lo que ya es, en reconocer lo que vivimos tal como lo vivimos. La primera regla de la ayuda consiste en amar lo que queremos cambiar, lo que nos hace sufrir, lo que nos atrapa. Luego, si es pertinente o necesario, encontraremos el modo de retirarle su fuerza. Lo removeremos, lo orientaremos o lo diluiremos. Pero el primer paso es rendirse ante la realidad difícil para poder transformarla hacia la realidad que deseamos, hacia lo que anhelamos, hacia lo que necesitemos aprender. Siempre claro, que sea posible y nos fortalezca más que nos debilite. Al fin y al cabo, es el viejo asunto de la voluntad frente al destino, de los designios del pequeño yo personal frente a los dictámenes de la gran voluntad, de la gran inteligencia definitiva. ¿Qué sabemos en realidad sobre aquello que resulta mejor o peor? Si vivir o morir, ganar o perder, sanar o enfermar, sonreír o llorar. ¿Qué sabemos acerca de si una vida es mejor que otra? Si un recorrido largo es mejor que uno corto, si un cuerpo es mejor o peor que otro. En parte vivimos en el misterio, en el enigma del porqué de las cosas y de los destinos asignados. ¿Qué sabemos? Imaginemos un mundo donde solo, como ejemplos, la vejez, la enfermedad, la timidez, la muerte, o sea, el sufrimiento inevitable estuviera bien visto, y formara parte respetable del vivir en la misma medida que sus contrarios, la juventud, la salud, la expresión, el vivir y el gozo inevitable. Demasiadas personas sufren aún la presión de no encajar con aquello que convenimos en valorar como bueno. Sin embargo, ¿quién está realmente acreditado para afirmar que algo es mejor que algo? ¿O que una vida es mejor que otra? Una historia de la tradición sufí, que tiene a Nasruddin como su personaje emblemático e iluminado, mitad idiota, mitad sabio, nos cuenta cómo un grupo de 4 o 5 niños encuentran una gran cesta repleta de avellanas. No saben cómo repartirla entre ellos, así que acuden a Nasruddin y solicitan su ayuda para un reparto justo. Nasruddin accede con mucho gusto, pero les pregunta:
¿Preferís que el reparto se haga de la manera de Dios o a la manera del hombre? Los niños contestan, a la manera de Dios. A continuación, Nasruddin da media cesta de avellanas a uno de los niños, otra gran cantidad a otro, un puñado al tercero y unas pocas al cuarto y ninguno al quinto. Los niños se quedan asombrados y se quejan. Esto es injusto, ¿cómo es posible? Pero si hemos dicho a la manera de Dios. A lo que Nasruddin responde, exacto, yo lo he repartido a la manera de Dios, tal como me habéis pedido. Si lo hubieseis deseado a la manera del hombre, habría intentado ser justo y ecuánime y daros a cada uno en proporciones iguales. Dios está libre de justicia, de piedad, de ecuanimidad. Miremos el mundo, si no, Dios actúa. ¿Con qué idea? No lo sabemos, quizás con ninguna. ¿Con qué propósito? No lo sabemos, quizás con ninguno. Aprendemos en esta historia que la manera de Dios no sigue las reglas de lo justo y lo injusto, que rige el sentido común de los hombres. La manera de Dios es incomprensible, extraña. Parece casi caprichosa y azarosa. ¿Por qué tanto para unos y tan poco para otros? ¿Por qué fertilidad para muchos pero desierto para otros? Tantos porqués. El aprendizaje más sutil lo alcanzamos cuando miramos lo que le tocó a cada niño. ¿Alguien sería capaz de afirmar que el primero tuvo más suerte que el último? Tal como podría parecer. ¿Qué sabemos sobre el hecho de que si fue mejor o peor recibir un puñado de avellanas o una gran cantidad o ninguna? ¿Qué sabemos? ¿Sabemos acaso si es preferible y más feliz vivir en el epicentro de la riqueza en Nueva York o en una humilde aldea de la India? Cada día trae su afán y cada momento su reto para cada uno, y en ellos nos centramos, cada uno en su lugar, abiertos a lo que nos toca. Desde luego, no estamos predicando en favor de la resignificación frente a las tiranías o las injusticias. No, el camino, la tarea del hombre se concentra en la justicia, la de Dios en las acciones que nos parecen a veces más rotundamente injustas. La mirada honorable y desarrollada del hombre descubre una igualdad esencial entre todos los seres humanos, iguales en valores, en derechos, en necesidades, y Dios en cambio parece que juega los dados y esparce su suerte diversa. Pero ¿qué sabemos sobre lo que es realmente bueno? Como reza un dicho muy conocido, ojalá tengamos la fuerza para cambiar aquello que es posible cambiar, el camino del hombre, y la valentía para sobrellevar, enriquecernos y crecer con lo que no podemos cambiar, el camino de Dios. Y por supuesto la sabiduría para distinguir lo uno de lo otro. Ojalá pudiéramos lograr la plena paciencia con nosotros mismos. Es un asunto difícil, como también es complicado tolerar a los demás. Pero especialmente difícil es practicar esa paciencia con Dios, cuyas obras logran sumergirnos alguna vez en el más profundo de los gemidos. Y entonces gritamos, no es justo. Pero al fin, ¿qué sabemos? Volvamos de nuevo a la historia del Buda Siddhartha Gautama y reflexionemos con atención. A la inversa de la historia de la mujer que había perdido a su hijo, ahora es el hijo que ha perdido a la madre tempranamente como consecuencia de las complicaciones del parto. Buda fue criado en un entorno protegido y privado de la experiencia y visión de cualquier otro sufrimiento. Se casó y tuvo hijos. Un día, al salir de la franja del bienestar trazada por un padre protector, que quería dispensar de sinsabores al hijo, se dio de bruces con el rostro sufriente de la vida. Quedó conmovido por la visión de los moribundos, los ancianos, los decrépitos, los miserables, los hambrientos y los enfermos. Probablemente entró en un estado de shock. Podremos formular la hipótesis de que, tal vez inconscientemente, la antigua herida de la muerte de su madre inundó su cuerpo y sus sentimientos como una vieja semilla que, después de echar raíces durante mucho tiempo, iniciara un crecimiento descontrolado. Así Buda
tomó la firme resolución de consagrar su vida a comprender la naturaleza del sufrimiento y su resolución. La pregunta es, ¿cómo honrar a nuestros padres tal como son y fueron, y con ello honrar la vida en un sentido amplio? El asunto fue especialmente difícil para Buda, ya que cómo tomar a su madre y lo que le llegó a través de ella y honrarla, con todas las consecuencias, habiéndola perdido tan pronto. El hijo experimenta el peso de saber que tiene la vida al coste de la muerte de su madre. ¿Cómo asumir en su corazón el precio por lo recibido cuando es tan alto? ¿Cómo decir sí a la vida en las condiciones en que se le brindó? Son preguntas universales, a todos nos conciernen. Los padres no solo son los padres, sino que para cada uno son los representantes de la vida que los toma a su servicio, por así decir, en un incansable río que fluye de lo anterior a lo venidero, empujado por la briosa sexualidad. Al tomar a los padres y nuestros orígenes tal como son, también tomamos la vida tal como es. Al tomar a los padres y honrarlos, consecuentemente honramos la vida. Un gran reto para todos y todas es honrar a nuestros padres con todo lo que eso conlleva, incluidas las complicaciones, los dolores y traumas, las vivencias y los sentimientos difíciles. Los seres humanos somos relacionales, apegados y gregarios. Sin los demás, sin sus cuidados, no podemos sobrevivir. Nuestra crianza de mamíferos se prolonga en el tiempo y no somos maduros, autónomos y adultos hasta una edad avanzada. Los padres que nos han dado la vida, o en su defecto las personas que nos cuidan, se convierten en cruciales y los hijos experimentan una suerte de amor y apego biológico a sus padres y sus anteriores, con una fuerte carga emocional. Uno de los mayores anhelos y necesidades de los seres humanos, y especialmente de los hijos, es el de pertenecer y formar parte de su grupo afectivo, pues esta pertenencia le provee de tranquilidad y una dulce sensación de felicidad. ¿Cómo Buda pudo tomar a su favor y al de la vida el hecho punzante de que su madre murió y no la tuvo? Muchos en una situación similar no logran sobreponerse y enfilan el camino de la debilidad, que dice, es un precio demasiado alto. A este precio no tomo plenamente mi vida, no la tomo con seriedad. ¿Qué importa entonces si hago con ella algo bueno y bello? En consecuencia, viven una vida gris, sin fuerza, aplastados por el peso de lo recibido. No logran ver la realidad del amor de la madre que dio la vida con todas las consecuencias, sintonizarse con ella, comprender su deseo de que el hijo esté bien, notar que desde la tierra de los muertos le manda todo tipo de bendiciones. ¿Cómo trascender el victimismo frente a este hecho y convertirse en su discípulo? Buda tuvo una vez un sueño. Soñó que se veía a sí mismo viajando hacia el cielo de las mujeres donde estaba su madre. Se sentó frente a ella y ocurrió algo inusual. De los pechos de la madre empezó a fluir leche materna, que por vía aérea, flotando en el aire, iba a pasar a los labios y la boca de Buda. Esto es bello porque podemos pensar que simboliza que Buda toma todo lo que viene de su madre tal como ha sido, y al precio que le costó, como su alimento esencial, incluso su pérdida temprana, pudo hacerla especialmente sensible al sufrimiento humano. A continuación podemos imaginar que Buda cuenta a su madre la historia de su vida, su despertar y sus comprensiones acerca de la resolución del sufrimiento y el bien que esto proporcionará a la humanidad y añade, este es mi regalo para ti, para tu memoria, honrando la vida que me diste al precio que costó. ¿No es bello? Es honrar la vida en mayúsculas. El resultado es que Buda se comprometió con la vida y aprovechó incluso lo que podía parecer trágico para generar el budismo, con sus enseñanzas para una vida feliz, para una felicidad que perdura y va más allá de que las cosas no sean favorables o desfavorables. Honrar a los padres no trata únicamente de honrarlos a ellos como seres individuales, sino que a través de ellos honramos la vida. Entonces, si lo enfocamos con serenidad,
¿Cuál es el efecto de honrar a los padres? Que nos comprometemos con la mejor vida posible, con la mayor felicidad y realización, que quedamos obligados a darle a la vida y a los demás aquello que tenemos para dar, a hacer lo que tenemos que hacer y a recibir lo que la vida tiene para darnos. El mandamiento dice: honrarás a tu padre y a tu madre, pero sigue con una frase subordinada de suma relevancia, y así tendrás una larga vida sobre la tierra. La larga vida, la plena salud, es el fruto de asentir a nuestras raíces y abrir el corazón a nuestra historia, y con ello ganar la libertad que entregamos a cada presente que se nos arrima. En la lengua castellana hay un dicho: no hay mal que por bien no venga. Lo usamos a menudo, pero cuando hemos de aplicárnoslo a nosotros o a nuestros seres queridos nos resulta difícil. Aun sabiendo que la contrariedad siembra la promesa de un futuro y un nuevo horizonte, nos cuesta tomar esta idea en consideración. En la literatura de autoayuda se ha convertido en común la idea de que todo lo que nos llega nos plantea una hermosa oportunidad para crecer, y que detrás de lo aparentemente absurdo o negativo podemos encontrar la joya más preciosa e insospechada. Es verdad. De hecho, cualquier movimiento que iniciamos en la vida se convierte en destino. Imprime sus consecuencias inevitables y nos reta a tomar la responsabilidad de lo que ha sido y lo que será. ¿Cuántas personas descubrieron que muchos años de felicidad en una familia derivaban en una llamada imperiosa hacia otros derroteros? ¿Cuántos construyeron florecientes negocios para descubrir que quedaban atrapados en ellos? Por el contrario, ¿cuántos al derrumbarse de sus empresas encontraron una nueva libertad llena de opciones? ¿Cuántos, al perder su amor o su familia, o al seguir otros caminos, descubrieron una paz que no imaginaban? De manera que todo lo aparentemente bueno o malo atrae la potencialidad de su contrario y al revés. Un elemental ejercicio de sabiduría nos lleva a cuestionar el concepto de qué es lo bueno y qué es lo malo. Todo depende, es relativo, sujeto al azar, todo tiene su doble cara. Para el ser absoluto ni siquiera existen bueno y malo. Este ejercicio consiste en revisar situaciones del pasado desde la perspectiva del futuro. Imaginemos que el adulto en el que nos hemos convertido pudiera visitar al niño o niña que fuimos en momentos en los que se sintió mal. ¿Cómo se sentiría el niño o la niña dentro de cada uno de nosotros, sabiendo que el futuro le espera es este y en un lugar donde se ha hecho más fuerte y capaz? Al final somos supervivientes. Si al menos tuviéramos la información del futuro cuando atravesamos un tránsito difícil en nuestra vida. Si supiéramos que todo pasará y que un horizonte nuevo se abrirá cuando lo viejo se cierre. Si al menos supiéramos de verdad que cuando nos visita la dificultad llega con la promesa o la posibilidad de una felicidad mayor. Si incluso llegáramos a confiar en que nuestro último tránsito, el de la muerte, es el regreso a nuestro hogar seguro, donde vida y muerte que parecían separadas se hacen de nuevo una. Cuando somos pequeños tenemos preocupaciones que se convierten en el centro de nuestro mundo. Que queremos una pelota nueva, que se ha roto nuestro juguete preferido, o que estamos preocupados por la enfermedad de nuestra madre. Luego, con el tiempo, estas preocupaciones se desvanecen por completo y pierden toda su importancia. Entonces otras toman el protagonismo y ya adolescentes o jóvenes vivimos torturados por el amor o el desamor de cierto o cierta joven. Más adelante todo esto tampoco tiene ninguna importancia, y otras cuestiones toman el relevo. Queremos éxito profesional, o pagar las facturas, o lo que sea. Parecen de vida o de muerte, de nuevo, pero luego, con el tiempo, pierden toda trascendencia. Al fin somos ancianos y sigue ocurriendo. Ahora nos preocupan asuntos del cuerpo, de imposibilidades físicas o la cercanía de la muerte.
La ventaja es que hemos atravesado y superado tantos problemas que sabemos que podemos con ello. ¡Ay, cómo es la vida! Todo se repite una y otra vez, solo cambian los jugadores. El tiempo añade una perspectiva que mitiga lo aparentemente perentorio de los presentes difíciles. Además, podemos añadir la perspectiva grande de la eternidad, y entonces cualquier asunto se convierte en un grano de arena, en un inmenso desierto. Tomemos el famoso cuento taoísta del granjero. Un granjero vivía en una pequeña y pobre aldea. Sus paisanos lo consideraban afortunado porque tenía un caballo, que utilizaba para labrar y transportar la cosecha. Pero un día el caballo se escapó. La noticia corrió pronto por el pueblo, de manera que al llegar la noche los vecinos fueron a consolarlo por aquella grave pérdida. Todos le decían: «¡Qué mala suerte ha tenido!». La respuesta del granjero fue un sencillo: «Puede ser». Pocos días después el caballo regresó, trayendo consigo 2 yeguas salvajes que había encontrado en las montañas. Enterados los aldeanos acudieron de nuevo a su casa, esta vez para darle la enhorabuena y comentarle su buena suerte, a lo que él volvió a contestar: «Puede ser». Al día siguiente el hijo del granjero trató de domar a una de las yeguas, pero ésta lo arrojó al suelo y el joven se rompió una pierna. Los vecinos visitaron al herido y lamentaron su mala suerte, pero el padre se limitó a decir otra vez: «Puede ser». Una semana más tarde aparecieron en el pueblo los oficiales de reclutamiento para llevarse a los jóvenes al ejército. El hijo del granjero fue rechazado por tener la pierna rota. Al atardecer, los aldeanos, que habían despedido a sus hijos, se reunieron en la taberna y comentaron la buena estrella del granjero. Mas éste, como ya podemos imaginar, contestó nuevamente: «Puede ser», y así ad infinitum. Por lo que de nuevo cabe aquí la pregunta esencial: ¿qué sabemos realmente? Ante el genuino dolor, ante la presencia de personas que atraviesan verdaderos duelos, en los demás se abre espontáneamente la puerta de la compasión, la humanidad y la solidaridad. Es algo biológico. Sentimos el impulso natural de caminar al lado, acompañar y apoyar a los tristes y a los que supuran de tormento. Sin embargo, el sufrimiento es otro asunto, otro cantar. El sufrimiento tiene otras connotaciones y a menudo despierta en los demás el deseo de alejamiento. Por un lado, podríamos hablar del sufrimiento inevitable. Es aquel que ocurre cuando nos visita el dolor de los hechos de la vida. Es dolor, puro dolor y pena, con toda su gama de colores y matices. Por otro, podemos hablar de un sufrimiento evitable. Es aquel que experimentamos como resultado de todos nuestros esfuerzos para evitar el dolor y nuestra incapacidad para aceptarlo. Entonces nos extraviamos por vías muertas. Lo que evitamos nos aleja de nosotros mismos y nos niega el desarrollo que prometía su vivencia plena. Es importante hacer esta distinción para llegar a la conclusión siguiente. Una gran proporción de sufrimiento es evitable y tiene que ver con la dificultad de entregarse al dolor e integrar sucesos difíciles de la vida, a veces experiencias de la infancia o con los padres, o pérdidas graves, o reveses imprevistos. Lo que es inevitable es el impacto y seguramente el dolor por los sucesos acaecidos, ya que ¿qué podemos hacer con lo que ya ha ocurrido? Simplemente abrirnos a ello y permitir la plena vivencia de los sentimientos que nos traiga. Como dijo Sartre, lo importante no es qué han hecho conmigo, sino lo que he hecho con lo que han hecho conmigo. Podemos hacer mucho con nuestra manera de vivir los asuntos. Recordemos la idea que vamos vertiendo a lo largo de todo el texto: oposiciones, sufrimiento, asentimientos, liberación, aunque requiera abrirse al dolor. Ante la magnitud o gravedad de hechos punzantes, algunas personas ceden a caminos que los ingresan en clubes de sufrimiento inútil, el de los quejosos, resentidos, víctimas, justicieros, vengadores, locos, etc.
Se trata de posiciones existenciales edificadas para prevenir o gestionar las embestidas hirientes de lo que es cuando es contrario a lo que nuestro corazón hubiera deseado o necesitado. Sin embargo, nos alejan de nuestro centro y de nuestra fuerza. Cuando el sufrimiento toma la forma de posiciones existenciales estratégicas y manipulativas como esas, casi nunca despierta la compasión natural de los demás, sino más bien su molestia, ya que bajo la convicción de que concede derecho les exige algo, les obliga a algo, los manipula. Está más que extendida la idea de que el sufrimiento concede derechos. Pero no es así, porque este tipo de sufrimiento hace sufrir a los demás. Molesta porque no respeta la responsabilidad y la dignidad entre iguales. Este tipo de sufrimiento no útil, posicional, hace sufrir a los demás e impide su libertad. Molesta a la vida, la entorpece. De manera que hay que distinguir entre dolor y sufrimiento. Así como el sufrimiento se funda en una lucha contra los hechos, el dolor es la emoción que se activa y que nuestra biología pone a nuestra disposición cuando los hechos nos duelen, cuando nos traen pérdidas o asuntos desgraciados, cuando nos tenemos que desprender de aquello que tanto queremos o al revés, cuando lo que queremos no logramos alcanzarlo o no viene hacia nosotros. El dolor es una emoción natural. En nuestra cultura el dolor tiene mala prensa porque existe la creencia de que no debemos estar tristes y además nos puede conducir a la depresión. En realidad es a la inversa. Nos deprimimos porque detenemos el flujo espontáneo de nuestros sentimientos, sean lo que sean, o interferimos con nuestras ideas sobre lo que deberíamos experimentar, o simplemente pretendemos pasarlos por alto. Ninguna emoción es peligrosa en sí misma. Lo que sí es disfuncional es quedarse anclado durante mucho tiempo en alguna de ellas, ya que la cualidad de los sentimientos es ir y venir, irrumpir y desvanecerse. De hecho, si en algunas situaciones no somos capaces de soportar el dolor y mantenernos en él, también nos mantenemos en contacto con el amor, ya que el dolor y el amor son dos caras de la misma moneda, combustibles del mismo octanaje. El contacto con el dolor mantiene abiertos los corazones. He aquí otra pequeña historia. Dos madres perdieron a sus hijos en el mismo accidente de automóvil. Ambas sufrieron un dolor indecible. Una de ellas, al cabo de un tiempo, recuperó la alegría y sintió la gratitud por el tiempo que había podido disfrutar de su hijo. A medida que iba aceptando su muerte, su corazón se llenaba de ternura y dulzura hacia este hijo y hacia la vida. Cuando hablaba de él ya no lo hacía con pena, sino con la delicadeza y el tono entrañable que usamos para alguien que se ha ido, una bendición en nuestras vidas. La segunda madre, aún después de 10 años, acudía sin falta al cementerio todos los días, en una especie de ritual que la llevaba a sentirse más cerca de su hijo. En verdad se resistía a soltarlo y despedirlo, y ella misma se sentía cada vez más cerca de la muerte que de la vida. Cuando estaba con gente todavía necesitaba compadecerse por su horrible pérdida y hablar de su vía crucis interminable, con lo cual los demás se iban sintiendo paulatinamente más incómodos y se alejaban de ella. Hacía pivotar toda su vida alrededor de la muerte de su hijo, y ni siquiera a sus otros hijos o a su pareja les dedicaba la atención que merecían. Este ejemplo ilustra a la vez el camino del dolor y el camino del sufrimiento. Vemos que quien logra integrar lo difícil, atravesar sus duelos, enriquece la vida. Al revés, quien se queda anclado en sus gemidos, se mira tanto a sí mismo, que sus ojos ya no pueden contemplar a los demás ni a la realidad circundante. A todo nos golpea la vida de alguna manera. Nos zarandea,
sin contemplaciones en algún momento. Pero la pregunta clave sigue siendo, ¿qué actitud vamos a tomar? ¿Dónde haremos desembocar el duelo terrible que nos hinchó de furia y desconsuelo? La desdicha abre el alma a una luz que la prosperidad no ve. Reza una sabia frase que muchos han experimentado como cierta. Perder en un nivel puede ser ganar en otra dimensión. Cuando la vida golpea a las personas con reveses terribles, a veces se abre una ventana a una realidad transpersonal, a la comprensión de que somos guiados por una voluntad mayor, a una confianza renovada. A través de lo no deseado se manifiesta la sabiduría oculta. Por ejemplo, la persona que cae deprimida puede descubrir en su proceso que tiene que cambiar de trabajo o que su vocación es otra, o que necesita un cambio de vida. O la persona que sufre una enfermedad puede comprender que necesita estar más presente para sus hijos, o que tiene que separarse. Además, cuando las personas han experimentado un gran dolor, ya no necesitan tanto la coraza del yo para defenderse. ¿Para qué? Si ya fueron heridas. Pueden quitarse la armadura y convertirse en personas más abiertas, confiadas y confiables para los demás. De manera que en las heridas asumidas radica la posibilidad de soltar las corazas que se mostraron inútiles y volvernos desnudos y abiertos de nuevo, como niños vibrantes con la vida. Cuando el pequeño yo no logra gobernar su pequeña nave y se rinde, recibe el regalo de una dicha desconocida. El gran amor nos reta a amar no únicamente lo que nos conviene, lo que resulta agradable o querible para el pequeño yo. El amor desprendido, generoso, nos expande en todas las direcciones, principalmente en las que nos llevan más allá de nosotros mismos. Entonces damos el salto desde lo que nos encaja o nos gustaría a lo que es. Y en el gran amor hay retos increíbles. Jesús ya lo decía, ofrece la otra mejilla, lo que significa depón tus armas, confía, entrega y entrégate. Alguien se ocupa, alguien sabe más que tú. Entonces, ¿cómo amar en un hijo que perdimos, su muerte como parte del destino que le tocó? ¿Cómo amar en los que fueron nuestros amigos, sus traiciones? ¿Cómo amar en nuestro cuerpo su parte enferma? ¿Cómo amar en el mundo las guerras? ¿Cómo aceptar nuestra necesidad o la de los que nos rodean cuando la exhibimos o la exhiben? La respuesta es comprendiendo que no hay otro remedio y asumiendo nuestra pequeñez ante el Espíritu Creador, rindiéndonos a lo que es, a su incomprensible misterio, haciéndonos insignificantes, adormecernos en los brazos de la vida, siendo humildes. Harold Kushner, rabino judío afincado en Nueva York, escribió un hermoso y trascendental libro llamado Cuando a la gente buena le pasan cosas malas. El autor cumplía dentro de su comunidad judía la función de guía y asistente espiritual. Visitaba a las familias, a las personas que se encontraban en dificultades, por pérdidas, desencuentros, conflictos, separaciones, dramas, etc., con la intención de reconfortarlos, y también participaba en sus alegrías, bodas, nacimientos, fiestas, etc. Este hombre tuvo un hijo, al que le diagnosticaron, cuando tenía aproximadamente 1 año, progeria, una grave enfermedad que comporta un envejecimiento precoz y cuyo pronóstico es definitivo. Suelen ser niños que mueren al inicio de la adolescencia, ya con aspecto de ancianos. En el libro el rabino analiza y se interroga respecto al hecho de qué hacemos las personas buenas cuando nos ocurren cosas malas. Hace un recorrido por las múltiples variantes de encarar las desgracias, en especial en lo referido a la perspectiva religiosa de los creyentes, que contemplan la idea de que Dios les trajo la desdicha con algún supuesto objetivo, o quizá para purgar algún mal que no asumen.
Analiza cómo nos culpamos, cargando con la idea de que hubiéramos podido hacer algo diferente, o culpamos a Dios o a los demás, o nos entregamos a la amargura, a la derrota, a la furia, al desdén, al nihilismo, a la desazón. Pone en evidencia cómo tratamos de buscar explicaciones que den sentido a lo ocurrido. ¿Por qué? ¿Por qué a mí? ¿Qué he hecho para merecerlo? ¿Qué sentido tiene? ¿Qué debo aprender con lo que ha sucedido? ¿Qué prueba es esta? ¿Por qué he tenido que enfermar yo? ¿Por qué a mí me ha tenido que tocar este hijo? ¿Qué he hecho mal para que esto ocurriera? Enseña cómo, cuando a la gente buena le ocurren cosas malas, tratamos de explicarnos lo que ha sucedido porque necesitamos esa explicabilidad. Y las explicaciones que creamos con nuestros pensamientos sobre las cosas tienen una pretensión balsámica. Las teorías son como chupetes, las utilizamos para calmarnos, para mitigar el peso de los hechos, para suavizar el extenuante malestar que experimentamos, pero no necesariamente para acercarnos a la verdad. La conclusión más interesante del libro es que las cosas pueden ocurrir, y ocurren muchas veces, porque sí, sin obedecer a ningún plan ni propósito, sin explicación alguna, son azarosas, simplemente han ocurrido porque han ocurrido, sin ningún plan de Dios, ni ningún objetivo, sin apuntar a ninguna diana. Y este es el gran abismo que enfrentamos, que nos devuelve a nuestra pequeñez. La vida nos desafía con su misterio. La explicabilidad es una forma de afrontarla a través de las narrativas que construimos. La otra es la acción justa, para intervenir de la mejor manera y cambiarla cuando nos es posible. La última es la humildad. El misterio de lo que es nos impone a veces humildad y el reto de amarlo para que la vida prosiga con fuerza, por muy arduo que resulte en ocasiones. El trabajo terapéutico, gestáltico o de constelaciones familiares nos confronta con madres o padres que han perdido hijos y no pueden llegar a aceptar su muerte, aun comprendiendo que forma tan parte de su destino como el color de sus ojos. Hemos visto tantas veces que una madre quiere irse con el hijo que ha perdido, porque siente la atadura y el vínculo, porque no soporta el sufrimiento del destino de ese hijo. En cambio, es muy común que el hijo muerto, en la silla vacía gestáltica o en la constelación, se comporte como alguien que está bien, que está de acuerdo con su propio destino de haber muerto y sonríe a la madre, deseándole que esté bien, que se oriente a la vida. También al revés es muy común hijos que desean seguir a sus padres a la muerte, que no logran sujetarse con fuerza a la vida, que coquetean con el trampolín de su final. La medida del amor hacia un hijo es amarlo exactamente tal como es, con todo lo que es, con todo lo que vive, con todo lo que le ocurre y con su propio destino. Lo cual también valdría para los padres y para las parejas, pensándolo bien. Pero, ¿cómo viven unos padres a su hijo esquizofrénico, por ejemplo? ¿Cómo viven los padres al hijo que tiene graves disminuciones, o al que padece progeria y, por tanto, lleva en la cara una muerte anunciada? ¿Cómo se puede asentir a esta realidad? ¿Cómo se puede tener la humildad y la entrega como para poder decir sí, así es y así lo tomo, y le doy un lugar en mi corazón y lo convierto en llave que me abre espacios desconocidos de vida y experiencia? Es difícil y nos resistimos. No obstante, cuando la madre puede mirar en los ojos de este hijo y respetar su destino, cuando puede de esta manera darle un buen lugar en el corazón, algo se libera, y el duelo se completa con la alegría que regresa. Esto nos lleva de nuevo a la humildad, a reducir nuestro tamaño para darle un gran tamaño a la vida tal y como se manifiesta, a nuestros hijos o padres tal y como son, a lo que es tal como es. Al final, el gran reto del amor supone rendirnos al misterio y amar lo que es, a pesar
de que todavía no adivinemos en ello ningún sentido. San Pablo dijo: ya no soy yo quien vive, sino Él que vive en mí. Y es que, ¿somos nosotros quienes vivimos? ¿O es la vida viviendo a través de nosotros?